Nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema? Nuestro tema debe ser siempre Cristo. Pero yo pensaba, hoy es el primer domingo de diciembre. ¿Cuál es nuestro tema en diciembre? ¿Cuál es el tema en diciembre? Para algunos están todavía enganchados con el Mundial. No saben que ya volvimos a casa. Y sigue siendo su tema el Mundial, los partidos y todas esas cosas, ¿no? Pero en un año normal, ¿cuál es nuestro tema en diciembre? El hecho central de diciembre, aquello que debe ocupar y ocupa nuestros pensamientos cada vez que vemos un adorno, un chirimbolo, un árbol o lo que sea, no es, como dicen algunos, la familia. No son los exámenes, no son fin de año, no son las fiestas, no son los corderos. El tema central es la encarnación del Señor Jesucristo. Dios humanado, Dios que estaba viniendo a este mundo. Ese ha de ser nuestro tema central. Todo el año, obviamente, pero en diciembre muy particularmente lo recordamos. Pero decimos, ¿nació Cristo el 25 de diciembre? No, sabemos que no es así. Sabemos que esa es una fecha tradicional asignada por allá el año 4 antes del Señor Jesucristo y aceptada popularmente. No nació el 25 de diciembre y lamento si les ahogué el pensamiento al decirles esas cosas, pero no fue la fecha de su nacimiento porque no hay un registro específico de ese día, sí del año, por el censo que se realizó en aquellos tiempos. Ahora, yo pensaba, aun si quisiéramos renegar del asunto, como pueden hacer los testigos de Jehová, y decir, no podemos celebrar ni pensar en Navidad porque Cristo no nació el 25 de diciembre, sino que tuvo que ser por allá, por septiembre y octubre, y tal vez sí. Aunque hay mucho más evidencias que fue en diciembre, que fue en fechas anteriores, por la coincidencia de lo que era Hanukkah, o la fiesta de las luces de los judíos, que en algunos años ha coincidido con el tiempo de Navidad, con la semana de la Navidad, que es la llegada de la luz a este mundo. Eso ya lo hemos explicado y aclarado en otras ocasiones. Pero es una referencia oportuna. ¿Y sabe por qué? Porque aún poniendo y fijando una fecha, es muy difícil que los mismos creyentes le recuerden como tienen que recordarle. Es muy difícil que aún los mismos creyentes en diciembre, con una fecha asignada, piensen y sea su tema central Jesucristo, siendo otro montón de cosas el tema central que ocupa. Imagínense si no se asignara fecha. ¿Pueden imaginarse? Yo pensé por un momento, si no se asignara fecha ni tiempo al nacimiento del Señor Jesucristo, ¿cuántas veces nosotros nos detendríamos un momento, siquiera, a considerar todos los hechos relatados en las Escrituras? Porque de par a par, de profecía a profecía, todo apunta al Señor Jesucristo. Ese es el tema central de las Escrituras. Y hay muchos anticipos de lo que sería la llegada del Señor Jesucristo, de su nacimiento, de su lugar, de cómo sería, de todo aquello. Las Escrituras hablan de Cristo. Cristo es la dádiva de Dios a este mundo, el regalo de Dios dado a este mundo. Entonces, sin lugar a dudas, ¿cuál tiene que ser nuestro tema central? Jesucristo. A veces dejamos que otros temas y un montón de preocupaciones, ¿y qué voy a comer incluso?, llega a ser un asunto para la Navidad. ¿Qué voy a comprar? Y pensamos en nosotros, en nuestro cuerpo, en cosas ricas, y pensamos en excesos de nuestra carne. Y Cristo es el último tema que consideramos. Por eso, desde hoy, primer domingo de diciembre, quiero que nuestro tema sea Cristo, su llegada, su nacimiento, porque no hay nada más importante para el hombre que conocer de Cristo y conocer a Cristo. En primer lugar, entonces, vamos a ver el anuncio de la esperanza. Vamos a ir al libro de Isaías. Vamos a ver un par de profecías. Isaías capítulo 7, versículo 14. El anuncio de la esperanza. Isaías capítulo 7,
versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14, es una de las profecías más conocidas que hacen relación al Señor Jesucristo. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dice Miqueas, que voy a leer también, 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dos profetas, Isaías y Miqueas, hablándonos y anticipándonos del Señor Jesucristo. ¿Saben cuántos años estaban diciendo estas cosas antes que sucediesen? Más o menos 700 años. Uno dice, 700 años no es mucho, porque pensamos en 700 cuando vamos al almacén, que no es nada. Pero 700 años debía ser una referencia histórica para que tengan una mínima idea de lo que podrían ser 700 años. ¿Saben en qué año se descubrió, entre comillas, América? O sea, si no el descubrimiento de América. A ver, historia, ¿cómo estamos? 1492. 1492. Y matemáticos ahora. De 1492 al 2022, ¿cuántos años van? Un montón. 530. 530 años. Eso es menos que 700. ¿No? 530 años. ¿Qué pasó en 530 años? Miramos América. Uruguay, Buenos Aires, Santiago de Chile, grandes ciudades, Sao Paulo, Nueva York. Miramos todo eso, todo ese desarrollo, toda esa historia y decimos, ¿cuánto tiempo pasó? Fueron 530 años nada más. Desde que empezó ahí de a poquito todo ese desarrollo. Pero acá la Biblia nos habla de una anticipación de 700 años, mucho más todavía. Y ahora la referencia, creo que en cantidad de años nos queda un poquito más clara. 700 años antes que eso pasase, estaban estos anuncios de las profecías, anticipando con precisión el lugar, la forma en que sería también, y luego el año es anticipado también por Daniel en la profecía de las 70 semanas. Pero el anuncio de esperanza, ¿cuál es? Dice ahí en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Para entender el contexto de la esperanza con la cual se pronuncia este anuncio, tenemos que saber qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo de Isaías? Para entender el peso de la esperanza que implicaba. Estamos en los tiempos del rey Acaz, Antiguo Testamento. Era un tiempo muy crítico para todo Israel, en especial para Judá. ¿Y saben por qué? Porque Siria, que está al norte de Israel, se había confederado con Efraín, Samaria, que era la cabeza central de lo que era Efraín. Se habían confederado en realidad los extranjeros con Israel, el norte, contra Judá en el sur, para invadir lo que era Jerusalén, ¿no? Entonces era un tiempo de mucha angustia, era un tiempo de necesidad, un tiempo de incertidumbre total para el rey Acaz en aquellos momentos. Leemos ahí en Isaías, en los versículos 1, lo describen, cuál era la situación. Isaías 7:1 dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no pudieron tomarla. Y vino nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear Jesús, tu hijo,
al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tebel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Sirio es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 75 años Efraín será quebrantada hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová acá diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándala, ya sea de debajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré, no tentaré a Jehová. Y dijo entonces Isaías, oídme ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino también lo seáis a Dios, a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y de ahí viene por qué dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dios le dice acá, no temas, ten confianza. Era para temer la situación. Dice, estos 2 reyes que se están levantando, estas 2 potencias que vienen y pretenden arrasarte, dice, son 2 cabos de tizón que humean. Eso que viene cuando se arma el fuego y se apartan esos cabos de tizón y empiezan a apagarse nada más, no tienen fuerza ya, están humeando, uno tiene que arrimarlos al fuego para que agarren fuerza. Dice, bueno, estos que parecen tan grandes, para mí son 2 cabos de tizón que humean nada más. Pero el rey acá se estaba pensando, bueno, tengo que pedirle ayuda a los asirios. Tengo que bajar y pedirle ayuda al rey, al faraón en Egipto. No estaban mirando hacia arriba, estaban mirando solamente horizontalmente sus problemas. En esos momentos de mucha perturbación, de mucha incertidumbre, Dios envía un mensaje de esperanza, un anuncio de esperanza. ¿Cuál es el anuncio de esperanza? El nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo es un anuncio de esperanza hoy, pero fue un anuncio de esperanza 700 años antes que naciera el mismo Señor Jesucristo, llevado por el profeta Isaías. Tal era el amor que tenía Dios para con su pueblo, para con Acaz. Y le dice, siéntete seguro, pídeme lo que quieras, pídeme una señal de abajo, pídeme una señal de arriba y te la voy a dar, porque yo les voy a cuidar. Tienen que estar seguros que yo les voy a cuidar a ustedes. Claro, Dios tenía un plan, el nacimiento de Cristo. O sea, tenía que preservar el remanente de Israel, de Judá. No podía desaparecer todo. Dios tenía un plan que tal vez, obviamente, acá no entendía todavía. Y le anima, persevera en la fe. Como dice en el versículo 9, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Eso es un anuncio para Judá. ¿Cuál es la necesidad del hombre o del Hijo de Dios o del pueblo de Dios en tiempos de incertidumbre, en tiempos de turbación? Creer. Creer. Mirar para arriba. Mirar para arriba. Pero acá dice, pero, lo que hace el rey es rechazar esa oferta. Dice, no voy a tentar a Dios pidiendo una señal. No le voy a tentar. Parece espiritual eso, ¿no? Pero era carnal. Era carnal eso que estaba haciendo Acaz. Porque en realidad lo que no quería Acaz era comprometer su vida y depender solamente de Dios. No quería hacerlo porque ya había puesto sus ojos en Asiria. Ya había puesto sus ojos en Egipto como ayudadores. No quería mirar para arriba y depender absolutamente de Dios. Por eso en el versículo 14 de nuestro texto dice, ¿está bien? No me pidas señal. Dice, el Señor mismo os dará señal.
el Señor mismo os dará señal y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es interesante que la palabra virgen, traducida después en nuestro texto en el griego, en el Nuevo Testamento, de patienos, que viene del hebreo de la Septuaginta de Alma, que significa eso, una doncella casta, doncella pura, que era lo que era María. No había conocido varón, no había conocido varón. Jesús concebido por el poder de Dios. Les voy a leer esas citas igual en el Nuevo Testamento, aunque ya las conocemos bastante, pero si dejamos pasar la oportunidad de diciembre de leerlas, ¿cuándo las leemos? Después pasa un año y no volvemos a hacer esas referencias, así que sería lindo deleitarnos en ella. Por ejemplo, en Mateo 1:23 dice: aquí la Virgen concebirá y dará a su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí trae la traducción, que traducido es Dios con nosotros. En Lucas capítulo 1 versículo 30 al 35 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Preciosos los anuncios, que a veces simplemente los memorizamos, los sabemos, los citamos, lo representan los niños en sus obras de teatro, pero tienen tanta fuerza y poder estos anuncios que realmente llevan esperanza al corazón perdido y al corazón turbado. Dios con nosotros. Tenemos a Emmanuel. Dios ha venido a estar con nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Ese mensaje para el pueblo del pasado fue una tremendo aliento a guardar en la fe. Pasaron 700 años, sí, pero abrazaron aquella promesa y siguieron mirando hacia adelante. No todos, claro, no todos, pero siempre un remanente. Un remanente permaneció fiel aún en los tiempos de mayores conflictos, cuando todo fue arrasado, aún cuando fueron a Babilonia. Tenemos el ejemplo de Daniel y sus amigos. Cuando todo desaparece alrededor, ¿qué nos queda? La confianza en la palabra de Dios. La confianza en las promesas y en los anuncios que Dios hace. Nosotros hoy tenemos paz en Jesucristo. Dios le dijo a Acaz: ten paz, no te turbes, rey Acaz. Él estaba, claro, mirando su propia vida por la amenaza, estaba mirando la vida de sus familias, de su pueblo en alrededor suyo, que se veía que iban a ser arrasados porque no tenían forma de contener aquellas dos fuerzas que venían contra ellos. Pero Dios contempla y Dios tiene un panorama mucho más amplio, no solamente de todo su presente, sino del futuro también. Por eso puede dar un anuncio de esperanza en Jesucristo. Un anuncio de esperanza que sigue siendo un anuncio para hoy día de esperanza. ¿Cuál es nuestro tema en diciembre? Que nuestro tema sea Jesucristo. Que nuestro tema sea Dios humanado, el Salvador viniendo a este mundo. Porque no sabemos a cuántos allí afuera perturbados en sus vidas, por sus pecados, por sus cosas, no estaremos llevándoles un mensaje de aliento, de esperanza. ¿Cuántos creyentes hoy día también necesitan un mensaje de esperanza? Un anuncio. Jesucristo. Dios ha enviado a Jesucristo a este mundo. Es interesante cuando pensaba en esos dos cabos de tizón que humean. Uno eran extranjeros, pero otros eran del pueblo de Dios. Siria y Israel, el norte, o Efraín, en su capital Samaria.
¿Qué quiero decir con esto? Sus enemigos eran de afuera y de adentro. De afuera y de adentro. Tal vez nosotros también tengamos enemigos de afuera y de adentro. ¿Cuáles son tus enemigos? Capaz que luchamos con enemigos internos, con pecados, con emociones encontradas, con necesidades, con angustias, que pretenden tomarnos y derribarnos y tirarnos abajo. O enemigos externos, esa problemática que vamos a tener todos los días afuera, que no podemos evitarla, que viene y golpea en nuestra puerta. Pero a veces están los dos juntos y se unen. Y parece que cuando se unen nos tiran de tal forma que es imposible salir de ahí. Pero para Dios, ¿saben qué son esos? Dos cabos de tizón que humean. No son nada. Para Dios no son absolutamente nada. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar a Cristo. Mirar a Cristo y confiar en las promesas de Dios. En primer lugar, entonces, un anuncio de esperanza. En segundo lugar, la esperanza en el lugar del nacimiento. Aún en el lugar del nacimiento es esperanza. Y fue esperanza cuando se anunció. Habíamos leído en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Vamos a leer el 1 y 2. Miqueas. Dice así. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otro anuncio, también, un poquito más tarde, capaz que 699 años antes de Cristo, ya no 700, un año más adelante, un poquito más. Ahí estaba Miqueas hablando en otra situación que se había dado, una situación muy difícil, porque otra vez estaba Jerusalén sitiada. Pero ahora por Senaquerib. ¿Sabe quién era Senaquerib? ¿De dónde era? De los asirios. ¿Recuerdan a quién quería pedir ayuda acá? A los asirios. Y acá en su observación que hace de la tierra, de la fortaleza y todo lo demás, pudiendo después expulsar a Siria o luchar contra ellos, debilitarlos, se hizo fuerte. Se hizo fuerte a Siria. Y dijo, ahora es mi turno. Yo voy a tomar todo esto. Puedo hacerlo perfectamente. Y hace un sitio contra todo Jerusalén. ¿Dónde encuentran eso para los que están anotando? Bueno, que miran el audio, el video. Sé que todos los que miran el audio y el video les gusta en su casa mirar todas las notas y los pasajes y tomar notas. No lo escuchen así a la ligera, eso espero. Dice en Segunda de Crónicas, por ejemplo, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 9 al 11. Para que tengan una idea de lo que pasaba. Dice, después de esto, estamos hablando en los días del rey Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis, con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, y aquí, así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Claro, había hecho una reforma religiosa importante, había sacado esos altares altos de adoración incorrecta y había centrado todo en Jerusalén. Se habían refugiado detrás de los muros de Jerusalén y dice, y acá está un poco burlándose Senaquerib, ¿qué van a hacer? No pueden hacer nada ahí, van a morir de hambre, van a morir de sed, los voy a matar a todos. Versículo 16 dice,
y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová, Dios, ya directamente se apuntaba el dedo contra arriba, y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarlos y aterrorizarlos, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, contra todos los dioses de todos los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. ¿Se imagina la escena, no? Hablando ahí ya en la lengua de que estaban todos en los muros, intentando infundir temor, espanto. No hay una ciudad, las grandes ciudades se han caído. ¿Qué harán ustedes? ¿Van a poder hacer algo? Y se reían. Y aquí viene el anuncio del profeta Miqueas. Miren qué anuncio importante hace aquí. Dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá lo que dice el Señor de Israel. Ese es el libertador, el que tiene el poder, el que va a tomar las riendas. De ti me saldrá. La liberación no va a venir de los muros. La liberación no va a venir de las grandes ciudades. La liberación no va a venir de los grandes ejércitos. De la ciudad más pequeña va a venir. Una ciudad que no tiene muros. De Belén. Dice: pero tú, Belén. Belén significa casa de pan. De ahí vendría la provisión de Dios. Y Efrata, también la conocía así, significa fértil o fructífera. No sé, se ve que no solamente era fértil en lo que producía, sino también fértil en lo que produjo, para lo que fue el plan de Dios. Recordamos al rey David saliendo de ahí. Recordamos que nada más y nada menos que el Señor Jesucristo saldría de ahí. Pero hay otros que eran de ese lugar también. Noemí, ¿recuerdan? Ruth, Booz, quien redimió la tierra de la viuda de Ruth, casándose con ella, casándose con aquella moabita en aquel lugar. De ahí era Isaí, el padre de David. De ahí era Isaí y sus ovejas. David criaba sus ovejas en esa zona, conocía bien lo que sería el lugar de las ovejas, el establo, que sería la torre de Belén, donde supuestamente nació el Señor Jesucristo. No en cualquier pesebre, sino en la torre de David, donde él cuidaba a sus propios rebaños. Ahí José y María eran de ese lugar. Por eso cuando viene el censo del empadronamiento, tienen que ir a Belén a registrarse por el censo. Dios tiene un plan. Dios tenía un plan de esperanza en el anuncio del Señor Jesucristo, pero el plan de Dios incluye hasta el lugar del nacimiento. Hablar del lugar del nacimiento también es esperanza para el pueblo, como lo fue acá en el Antiguo Testamento, para el rey de Judá. Parecen datos sin importancia para nosotros. ¿Y qué importa eso? Ya nació, ya está en los cielos, ya murió, ya vivió. Todos los mensajes de Dios, todos los detalles que Dios nos da, nos hablan de la perfección de la obra de Dios. Los anuncios que Dios da y que ha realizado son esperanza en todos los tiempos, en todos los tiempos. El tema del nacimiento del Señor Jesucristo es esperanza. Ha sido esperanza, es esperanza, y cada año nos gozamos en predicar y proclamar que Jesucristo ha venido en carne, que Jesucristo ha vivido entre nosotros, que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó al tercer día, y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y un día volverá y nos tomará a nosotros, lo que llamamos el arrebatamiento. Un día reinará, y reinaremos con Él 1000 años, y un día estaremos para siempre en la eternidad de gloria, con cuerpos glorificados. Eso es nuestra proclamación, ese es el anuncio de esperanza que hacemos nosotros. Pensaba en este himno que solemos cantar, que tú dejaste tu trono y corona por mí.
Dice, ven a mi corazón, oh Cristo, en él hay lugar para ti. Jesús, las olas tuvieron lugar, las aves sus nidos, pero Jesús no tuvo lugar donde reposar sus sien. Suena muy romántico, suena muy lindo, pero no es cierto. ¿Saben por qué no es cierto? Porque sí tuvo un lugar. Tuvo el lugar que Dios preparó. Tuvo el lugar que Dios preparó y anticipó tantos años atrás. Un pesebre, ¿sí? No necesitaba otra cosa. Tuvo un pesebre, un lugar, un pueblito, una familia donde nacer. Jesús tuvo un lugar preparado y anunciado 700 años antes. Jesús no necesita ahora un lugar en tu corazón. ¿Sabías eso? Jesús no necesita un lugar en tu hogar. Suena lindo también, pero no es cierto. No es cierto eso. Porque Él contiene todas las cosas. Él llena con su gloria la inmensidad. No necesita un lugarcito, que le hagamos un rinconcito en nuestras vidas. En ninguna manera. Él quiere tomar, Él quiere que le entreguemos todo nuestro corazón. Él quiere que le entreguemos nuestro ser. Él quiere que le pertenezcamos absolutamente porque Él quiere ser Señor. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y otro aspecto en el cual a veces solemos detenernos en los tiempos de Navidad es en aquella conmiseración de aquel niñito que estaba naciendo envuelto en pañales y que tuvieron que tomarlo de noche y huir porque venía el rey Herodes a matarlo. Esa conmiseración de que si habrá pasado frío o no pasado frío. Eso está bien recordar cómo fueron los hechos, pero no recordarle como el niñito. Cuando anunciamos los hechos del nacimiento del Señor Jesucristo, hablamos del gran Dios humanándose. Hablamos de su grandeza. Hablamos de su poder. Hablamos de su control. Es tan grande el Señor Jesucristo que para su grandeza no necesitó un palacio para ser grande. No necesitó riquezas al momento de su nacimiento para ser grande. Su propio ser era su grandeza, su divinidad. Era Dios haciéndose carne. No necesitaba otra cosa para ser grande más que su propia divinidad. Entonces, en segundo lugar, la esperanza también está dada en el lugar de su nacimiento. Y para terminar, miremos un versículo más de la esperanza de la cual nos habla su grandeza, la esperanza que hay en su grandeza, la esperanza en su grandeza. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos nombres encontramos allí en este versículo? Estos nombres no pueden aplicarse a ningún ser humano, no pueden aplicarse a ningún ser humano. Algunos intentan aplicarlos a algún rey de aquellos tiempos o al pueblo, intentan dar unas explicaciones rarísimas, pero no se pueden aplicar porque estos nombres por separados son alusiones específicas en otros pasajes al Dios eterno, al Padre eterno, a Jehová Dios. Pero en estos versículos se los une todos juntos y se los asigna a una persona. Y estas designaciones no son adjudicadas a Dios Padre directamente en los cielos. ¿Por qué? Porque nos hablan de un niño que no ha nacido. Son adjudicables a un niño que no ha nacido. Todos estos nombres que son al mismo tiempo adjudicables separadamente al Dios eterno, al Dios eterno. Esto es una profecía mesiánica.
Dios estaba humanando la expresión un niño nos es nacido. Obviamente es un mensaje directo haciendo alusión al nacimiento del Señor Jesucristo. Al nacimiento del Señor Jesucristo. Pero dice algo más, que tomará el trono para siempre de Israel. Nos habla de lo cual será un inicio y una prolongación hasta todos los tiempos y va a traer una paz duradera, una paz que no tiene límites y se va a extender. El anuncio de la grandeza del Señor Jesucristo en este versículo es un anuncio de esperanza para todo el pueblo de Israel, pero no solamente para ellos, porque aquí vamos a demostrar que se extiende a todas las naciones y este anuncio del nacimiento de la grandeza del Señor Jesucristo es un anuncio de esperanza para nosotros también. Dice, Hijo nos es dado, nos es dado. O sea, no es que pudiéramos pedirlo, canjearlo, comprarlo, adquirirlo, merecerlo, nos es dado. Es la dádiva de Dios a este mundo. Jesucristo es dado a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la grandeza del don de Dios para todos nosotros los pecadores. ¿De qué hablamos en diciembre? ¿De qué hablamos en Navidad? ¿Cuál será nuestro tema? Hablemos de Cristo, hablemos de su grandeza, hablemos de estas cosas que vemos de Él. Y esto será esperanza para el pecador, pero será al mismo tiempo fortalecimiento de nuestra fe, fortalecimiento de nuestro ánimo en todos los aspectos. Miramos por arribita nada más sin desglosar lo que son todos estos nombres, estos títulos divinos en realidad. Dice, admirable. Él escribe el carácter divino de esta humanación del Señor Jesucristo. Es admirable en todos los aspectos, en su poder, en su dominio universal. Es admirable en su encarnación, en su vida, en su muerte, en su ejemplo, en su resurrección, en su gloria. Es admirable en todas las cosas. Digno es el Señor Jesucristo de nuestra adoración. Digno es Él. Digno es Él. Consejero, ese es otro nombre divino. Tiene que ver con la sabiduría que Dios tiene, que Jesucristo ofrece a todos nosotros. Cuando vamos a Jesucristo, de alguna manera podemos encontrar dirección a nuestra vida. Porque Él es consejero. Pero tenemos que escuchar. No solamente preguntar y respondernos nosotros mismos. Escuchar. Hay un pasaje que leí esta mañana y me resultó realmente interesante, que es Proverbios capítulo 9. Proverbios 9. Cuando hablamos del contraste entre la sabiduría y la necedad. Proverbios 9, 1 al 6. Proverbios 9, 1 al 6. Aquí se personifica a la sabiduría representándola con una mujer de la nobleza o en buena posición, y se ejemplifica a lo que es la necedad representándola con una mujer que es alborotadora. Vamos a leer acá, dice así, versículos 1 al 6. La sabiduría, obviamente la sabiduría refiere a Cristo, ¿no? Refiere a su persona, como consejero. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas y mezcló su vino y puso su mesa. Sus víctimas no es que hizo homicidio, sino que tenía bienes, tenía ganado, podía matarlos, podía ponerse una buena mesa, tenía casa con 7 columnas que implicaba algo inmenso, grande, y puso la mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó, dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad en el camino de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? El versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
¿Ven el llamado ahí de la sabiduría? El llamado que es el mismo consejero nos hace a nosotros cuando vamos a Cristo. Dice, dejar ya el camino de esa simpleza, que a veces somos tan simples en la forma de mirar y ahogarnos en vasos de agua. Venid y vivid, dice, yo tengo riqueza para darles. Tengo riqueza de vida, riqueza de bien. Andad, pero deja andar en el camino de la inteligencia, que es justamente andando en el conocimiento del Santísimo. Miren el contraste del versículo 11 en adelante, dice, porque para mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, venid acá. Y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Qué tremendas palabras, cuando uno medita sobre estas cosas. No solamente habla de que no recibe consejo, que no tiene a Cristo, que no tiene la sabiduría, pero la personificación que hace aquí es tremenda. Porque dice que esta mujer simple, dice que simplemente no vive en la inteligencia, en el temor de Dios, que no vive en el conocimiento del Santísimo. Les dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Claro que la vida por fuera de los ojos de Dios puede tener sus momentos dulces para la carne, para las pasiones, para los deseos. Pero la Biblia también dice, allí hay muerte, allí están los muertos. ¿Y dónde están sus convidados? En el Seol, en el lugar de los muertos. Jesús es consejero. Jesús quiere llevar nuestras vidas a ese lugar de saciamiento del verdadero pan, no de lo temporal, no de lo pasajero, sino de lo que produce verdadera paz. Dice además ahí en Isaías, Dios fuerte, no un Dios inventado, no un Dios que nos imaginamos conveniente a nuestras propias necesidades, no un Dios que se puede labrar en una madera o lo puede hacer un artífice de los materiales, que se puede colgar en un cuello, no esos dioses que son falsos y nada pueden hacer. Dios fuerte, habla de un Dios poderoso o todopoderoso. Está hablando de un Dios que creó todas las cosas. Jesucristo es el creador de todas las cosas. No es un niñito indefenso al cual le damos un lugarcito, vení que tengo un lugarcito para ti. Es el Dios poderoso, creador de todas las cosas, y en Él hay poder. En Cristo hay poder. No hay nada tan grande que Él no pueda hacer. Amén. No hay nada tan grande. No tengan miedo de decir amén. No hay nada tan grande que sea imposible para Él, porque no hay imposibles para Dios. Dios fuerte, Padre eterno. Y esta es una de las descripciones más sobresalientes que encontramos de la divinidad del Señor Jesucristo. Padre eterno. No solamente es Hijo de Dios, declarado con poder, como encontramos en muchos relatos, sino no es menos que Dios Padre, porque este niño que iba a nacer, dice la palabra de Dios, también es Padre eterno. Y este es un título trinitario. Y por último dice Príncipe de paz. Y eso ya está relacionado a lo que es el reinado, a Cristo Rey, el reinado del Señor Jesucristo, glorioso y prometido para todo el pueblo de Israel. Les leo el siguiente versículo 7 que dice Isaías 9. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
¿Por qué quiero notar este versículo también? Porque dice lo dilatado. ¿Qué es la dilatación? Esa extensión que se hace. ¿Hasta dónde se dilata? Dice la palabra de Dios. ¿Cuánto se dilata? A ver, ¿qué dice ahí? No tendrá límite. Dice, no tendrá límite. No solamente el nacimiento del Señor Jesucristo en su grandeza era un mensaje de esperanza para Israel, porque dice que lo dilatado de su imperio no tiene límite, es para nosotros también. La misma promesa hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y en Jesucristo se cumplen estas cosas. Esto nos tiene que dar paz y tranquilidad. Pertenecemos al reino de Dios. Pertenecemos al reino del Señor Jesucristo. Nosotros también. No tendrá límite, será sin fin. Será una gloria sin fin, la del Señor Jesucristo, sin límite de espacio, sin límite de tiempo. La grandeza del Señor Jesucristo es tan real para nosotros hoy día como le fue en aquel anuncio y como lo será en el tiempo de su próxima venida. ¿Puedes creer eso? Que todos estos conceptos que manejamos, poquitos en realidad, que mencionamos, continuaremos el domingo que viene hablando un poquito más de lo que es el tiempo de nacimiento del Señor Jesucristo. Será nuestro tema, obviamente, de diciembre, que sea nuestro tema conocer al Señor Jesucristo, porque pronto tendremos esa dicha sin fin de estar con Él para siempre. Quiero notar algo. Es posible que Isaías, es posible que Miqueas, cuando hacían estos anuncios, no conocían o no entendían la profundidad de lo que estaban diciendo. Simplemente tomaban aquel anuncio y lo pronunciaban como un anuncio de esperanza, pero capaz que no entendían el alcance. Y capaz que tú tampoco entiendes el alcance de lo que significa lo que Cristo ha hecho, lo que significó su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, y lo que será. Tal vez no comprendas el alcance de todo eso, pero habla de Cristo, porque sigue siendo un mensaje de esperanza al perdido, y al que conoce a Cristo también es de ánimo y estímulo. Dios con nosotros. Emmanuel. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en esta hora queremos levantar nuestras manos y decirte gracias. Gracias, Dios Padre eterno, porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Nos has amado con un amor tan grande que no podemos explicar ni imaginarnos. Pero Padre, hoy nos regocijamos. Hoy te amamos porque nos has amado. Hoy, Padre, estamos a tus pies porque Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y tenemos salvación en su nombre. Te alabamos. Digno eres de nuestra alabanza. Digno eres de nuestra vida, oh Dios. Padre, pido que realmente nuestro tema sea Cristo. Que grato sea caminar por las calles y contar de la historia del Señor Jesucristo. Contar de su vida, de su nacimiento, de su muerte. Contar de su gloria. Padre, ayúdanos, llena nuestros corazones, llena la fuente de nuestro entendimiento para que podamos hablar de estas grandezas, aún siendo nosotros débiles y flacos, aún siendo pobres. Padre, en nuestras vidas podamos hablar de cosas tan maravillosas y podamos dar un mensaje de aliento, de esperanza, no solamente a nuestras familias, a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, donde quiera que nos encontremos, que podamos decirle al mundo que Jesucristo es salvación. Bendice a los congregados en esta mañana. Padre, restáuranos, sánanos si tenemos que ser sanados. Padre, fortalece a aquellos que están luchando contra enemigos adentro y enemigos afuera, que puedan ver que para ti no son nada, que tú eres Dios poderoso. Dios, eres fuerte, pero también eres celoso y quiere que vayamos en esa inteligencia y andemos en los caminos de la santidad, Padre. Guárdanos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar con un último himno.